Muy buenos días, amados hermanos. El Señor nos continúe bendiciendo a todos. Estoy dando gracias a Dios, las gracias al pastor y a cada uno de ustedes que me permiten en esta hermosa mañana poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. De verdad que me siento muy gozoso y contento de poder nuevamente estar compartiendo aquí en la primera iglesia bautista de Santiago. ¿Cuántos son de la primera iglesia bautista aquí? Que digan amén los que son de la primera iglesia bautista de Santiago. Amén, gloria a Dios. También vamos a enviarle un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos ven por la transmisión en vivo, por YouTube. Especialmente a mi mamá, a mi hermana, a mis sobrinos que están allá en Pensilvania mirando la transmisión ahora mismo. Un saludo muy especial para ellos y para cada uno de esos hermanos que es de la congregación y que no está aquí en esta mañana por algún motivo o razón y no está viendo por ahí. Un saludo especial para ustedes también. La primera iglesia bautista ha estado entonces compartiendo una serie de predicaciones. ¿Cómo se titula la serie? Una iglesia que prevalece, ¿cierto? Y ha estado fundamentada en la primera carta a los tesalonicenses. El domingo pasado nuestro hermano Emanuel compartía bajo el tema una iglesia que prevalece recibe la palabra de Dios. Y él estuvo compartiendo en el capítulo 2 del verso 13 hasta el 16, ¿cierto? Entonces, en el caso mío hoy estaré compartiendo una iglesia que prevalece, crece juntos en la presencia de Dios. Yo estaré basado entonces en esta primera carta a los tesalonicenses desde capítulo 2, versos 17 al 20 y algunos versos del capítulo 3 también. Amén. Entonces, todo este contenido para que iniciemos ya formalmente con este sermón, que lo que queremos es que a través de escuchar este sermón podamos encaminarnos un poquito más a parecernos a Cristo y que toda palabra que salga de mi boca en esta mañana pueda ser de piedad y pueda llenarnos a nosotros de mucha humildad para que Dios cada día obre más en nuestras vidas. Amén. Entonces, todo el contenido que se ha compartido desde el primer sermón hasta ahora, o en sentido general, esta primera carta a los tesalonicenses se puede esquematizar en dos vertientes o en dos partes. En sentido general, los sermones que han venido hasta el día de hoy, por ejemplo, tienen un contenido o reflejan, en la carta se refleja un contenido eclesiástico en el cual se está describiendo el retrato de una iglesia sana en crecimiento. Eso es en el sentido de la primera parte. De aquí en adelante nos vamos a dar cuenta entonces que todo el enfoque será en un tema principalmente pastoral, donde Pablo da ejemplo de su amor y relación como pastor con sus ovejas. Cuando nosotros entonces abordamos lo que es el verso 17, vamos a ver esa secuencia que el apóstol Pablo viene haciendo en cada verso, teniendo pendiente este esquema que hemos descrito ahora mismo. Lo que vamos a ver más es un enfoque a un tema pastoral, el ejemplo del amor incondicional de un pastor con esas ovejas que son especialmente los de la iglesia de Tesalónica. Cuando abordamos el verso 17, entonces, vemos a un apóstol, Pablo, utilizando un lenguaje sumamente emotivo, un lenguaje emotivo por cada una de las expresiones que vamos a ir viendo. Verso 17, por ejemplo, vaya conmigo, por favor. Estamos en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 2, verso 17. Dice el apóstol Pablo entonces: pero nosotros, hermanos, separados de ustedes por breve tiempo, en persona, pero no en espíritu, estábamos muy ansiosos, con profundo deseo de ver el rostro de ustedes.
Todos sabemos, mis hermanos, ya por las predicaciones anteriores, de que el apóstol Pablo fue separado de esta iglesia joven a la fuerza prácticamente. Cuando nos vamos al libro de los Hechos, el capítulo 17, desde el verso 1 en adelante, ahí es que está el acontecimiento de cuando se inicia la iglesia de Tesalónica. Por tres días de reposo consecutivo, el apóstol Pablo estuvo allá predicando, pero ya sabemos que se armó, ¿verdad?, una revuelta contra ellos, contra el evangelio que ellos estaban predicando, y tuvieron que salir prácticamente huyendo de ahí, de la ciudad. Entonces, esto llevó o causó que el instinto paternal del apóstol Pablo había recibido un golpe muy severo. Los tesalonicenses habían quedado como huérfanos espiritualmente. Entonces Pablo sabía que los tesalonicenses apreciarían, necesitarían el consuelo que él les estaba dando anteriormente. Y posiblemente en la mente de ellos se preguntaban por qué Pablo no volvía y lo consolaba personalmente. Todo esto, mis hermanos, eran vertientes de lo que uno va a ver dentro de cada uno de los versos que vamos a ir leyendo. Sin embargo, Pablo, lo vamos a ver, les aseguraba que la razón no era falta de amor o deseo de verles. Por eso cuando usted aborda el verso 17 se da cuenta que el apóstol Pablo expresa que estaban ansiosos de verlos y así por el estilo. Ahora, él explica ahora en el verso 18 la razón principal de por qué él no había tenido esa cercanía nuevamente con ellos. Verso 18, ya que queríamos ir a ustedes, al menos yo, Pablo, le dice, más de una vez. ¿Pero qué pasó? Pero Satanás, ¿qué hizo? Nos los ha impedido. Todos sabemos o debemos saber que esa traducción de esa palabra Satanás al español, al castellano de nosotros, la mejor traducción es adversario. La iglesia de Cristo en toda la historia ha tenido ¿qué? Un adversario, ¿cierto? Y en esta iglesia de Tesalónica entonces no era la excepción. También ellos tenían el mismo inconveniente. Cuando nos vamos al Nuevo Testamento, sabemos que desde el libro de los Hechos, que se empieza la iglesia en Jerusalén, hubo dificultades. Cuando usted va al capítulo 5 del libro de los Hechos, usted se da cuenta. Cuando ve las epístolas de Pablo, también percibe los inconvenientes que habían. Pero cuando va a Apocalipsis, se da cuenta que el apóstol Juan, ¿qué hace el apóstol Juan? Menciona a las iglesias de Asia Menor, con cada una de las dificultades que ellos también estaban teniendo. Porque es así la naturaleza, mis hermanos, de cuando se inicia la iglesia. La iglesia crece ¿cómo? Bajo dificultades. Una iglesia no prevalece porque no tenga dificultades. Una iglesia prevalece porque se mantienen creciendo juntos en la presencia del Señor. Así mismo es la vida suya, hermano, pero así mismo es su casa, así mismo es su familia. Todos vamos a prevalecer si nos mantenemos juntos en la presencia de nuestro Señor. No hay forma humana de nosotros prevalecer si no es bajo la gracia y misericordia de aquel que nos ha llamado a través de Cristo Jesús. El verso 19, el apóstol dice entonces, porque ¿quién es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? Pregunta. ¿No lo son ustedes en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? ¿Quién eran la corona del apóstol Pablo? Estos hermanos que habían quedado como huérfanos espirituales. Ustedes son el tesoro mío, ustedes son mi anhelo, ustedes son lo que yo pienso, lo que yo no duermo pensando en el crecimiento de ustedes y en la fe que están desarrollando. Cuando yo leo versos como estos, mis hermanos, es imposible no estremecerme. Y sé que cualquier líder también que tenga la pasión correcta por la obra de Dios, se le es difícil también no estremecerse. Pablo diría que no necesitaba una corona en el cielo posiblemente, porque estos preciosos miembros de la iglesia de Tesalonicense eran ya su corona. Pero está escribiendo personalmente a ellos, pero sabemos que los de Corintios también era lo mismo. Sabemos que los filipenses recibieron
sus palabras, ¿verdad? Por las características que ellos tenían hacia Pablo. Todo eso, mis hermanos, es parte de que el apóstol Pablo veía a estos hermanos como su corona. Esto que traemos a Jesús y discipulamos son una corona de victoria para nosotros, podía reflejar el apóstol Pablo. En este sentido, los creyentes de Tesalónica eran un testigo poderoso de la efectividad de la obra de Pablo como apóstol a los gentiles. Esa fe que estaban exhibiendo estos hermanos de la iglesia de Tesalónica eran una evidencia, mis hermanos, de ese ministerio de Pablo hacia los gentiles. ¿Cuál era el sentido correcto? Que Pablo imita a Jesús y que ya habían sido traídos, persuadidos al nuevo pacto que es a través de Cristo. Porque es la evidencia, es la fe, mis hermanos. Eso es todo. ¿Cuál es la evidencia de nosotros? En el mundo, no somos del mundo. Una exhortación. Todo hombre que predique el evangelio debe leer este verso, pero cuidadosamente, y examinarse a sí mismo con el mismo verso. Es un reto, mis hermanos, nosotros poder leer lo que el apóstol Pablo escribe en esta carta y nosotros reflejarnos a nosotros entonces como esos líderes también, porque podemos hablar de líderes en el sentido de la estructura eclesiástica, ¿verdad? Dentro de la iglesia, el pastor, el que le acompaña, el encargado de esto, pero nosotros en sentido general tenemos un deber de liderazgo también. Fuera de aquí del templo, cada uno individual, mis hermanos, tiene un deber de liderazgo en este mundo pecaminoso. ¿Cuál es ese el deber principal? Es nosotros poder guiar a otros hacia la luz de Cristo. El apóstol Pablo dice claramente, ustedes son nuestra gloria y nuestro gozo. No queremos más nada, mis hermanos. No queremos más nada que solamente nosotros podamos expresar esto. Que estos hermanos que nosotros vivimos cada día trabajando, así como mismo lo dice el apóstol Pablo, sean los que produzcan el gozo, porque nosotros de eso solamente dependemos. La mayoría de los predicadores, al leer concienzudamente, o le ceden el lugar a otros, le ceden la posición en que están a otros, o se proponen realizar la obra del Señor con más fervor cada día entonces. No es fácil, mis hermanos, venir y predicar de esta carta aquí. Eso es una chulería, eso es muy sencillo, muy bonito, eso es una cosa excelente. El problema es sentarnos en nuestra casa, en nuestro hogar, los líderes principalmente, y asumir este reto, mis hermanos. Eso es otra cosa ya. Y esa es la verdadera reflexión que nosotros debemos hacer. Esta palabra corona, para no dejarlo así ya, es del griego estéfanos, que se ligaba a una competencia deportiva realmente. O sea, cuando deportivamente todos sabemos, lo que conoce un poco de deporte aquí, somos dos o tres, ¿cierto? Saben que los equipos tienen la meta de llegar a Serie Mundial, ganar campeonato, anillo en el caso de la NBA y así por el estilo. Todo el éxito que se le da al equipo es aquel que llega a coronarse como campeón. Cuando lo traducimos entonces aquí, Pablo estaba diciendo, ya yo tengo mi corona, ya yo tengo mi campeonato, ya yo tengo mi serie mundial, ya yo lo tengo aquí a mano, que es la fe de ustedes exhibiéndose cada día. Hay un pastor un pastor escocés llamado Samuel Rutherford. Quiero compartirle esta frase que él, muy interesante, que él comparte. Él estaba preso en una ciudad de Escocia llamada Aberdeen y estaba ya cercano a su muerte. Él dice lo siguiente, que si uno de los que habían sido miembros en vida de su querida iglesia le saliera a recibir cuando él mismo llegara al más allá, la gloria del cielo le parecería doble.
Si cuando este hombre llegara allá a la eternidad y viera a esos miembros de esa iglesia también con él allá, la gloria de Cristo le iba a parecer doble. Estas son grandes palabras, mis hermanos, de persuasión, de convicción, de liderazgo y del evangelio puro y sin mancha en la vida de una persona. Ahora, todas estas expresiones que el apóstol Pablo expresa hacia esos hermanos de la iglesia tesalónica, eran por el crecimiento de ellos, el apegamiento al evangelio que ellos demostraron que tenían. No era porque eran apellido fulano o por esto, por lo otro. Es por el apegamiento al evangelio, aún en el contexto de cómo ellos iniciaron en esa iglesia. Es sorprendente, mis hermanos. Yo al principio allá en la iglesia de Villa Progreso, en los miércoles, por algunas veces les dije a los miembros, específicamente a Belki, Cecilia, los que han estado ahí desde el principio, yo les decía a ellos, yo no sé, humanamente, para mí es imposible que ustedes hayan podido perseverar sin un pastor aquí. Pero ahí se muestra lo que es haber recibido el evangelio y haberlo aceptado en su corazón. Y hasta el día de hoy esa gente están ahí perseverando, aún en medio de todas esas dificultades que surgieron. Increíble, mis hermanos. Cuando nosotros nos vamos entonces al capítulo 3, del verso 1, por ejemplo, en adelante, la carta se empieza ya a poner un poquito más profunda, más interesante. Entonces, cada verso tiene que ver un poquito más ya con la madurez y el otro nivel que estos hermanos tesalonicenses ya tenían que alcanzar. Porque en la vida cristiana no es algo firme, yo creí un día y ya, es algo de crecimiento sistemático, cada momento, cada etapa, cada escalón por escalón. Ahora vamos a ver al apóstol Pablo entonces, guiando a estos hermanos a que suban el siguiente escalón. Verso 1 del capítulo 3, por lo cual no pudimos soportar más. Hasta aquí llegó ya el yo estar... El apóstol Pablo posiblemente pensando día tras día si esa gente está ¿qué habría pasado con ellos? ¿Qué está sucediendo? Yo sé que ya no va a haber nadie ahí posiblemente, humanamente hablando, claro, ¿verdad? Por eso dice el apóstol Pablo, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Esta agonía de la separación entre Pablo como padre espiritual y sus hijos en Tesalónica se volvía más dolorosa y más difícil de soportar cada día. Estaba preocupado por esa iglesia nacida en la persecución y dejada a su propia suerte. Su corazón de pastor no hallaba descanso. Pablo amó realmente, profundamente a esta iglesia. ¿Qué hizo el apóstol Pablo cuando no aguantó más? Entonces, verso 2, enviamos a Timoteo. ¿Por qué que no podemos? Preferimos quedarnos solo en Atenas y enviar a Timoteo, que pasara lo que pasara ahí. Pero es que la angustia, el amor por esos creyentes era demasiado, mis hermanos. Verso 2. Enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo. ¿Para qué? Dos cosas. Repítala conmigo. Fortalecerlos y alentarlos respecto a la fe de ustedes. Timoteo no fue a hablar, sí, todo bien, bonito, allá, no. Fue con una comisión específica. Timoteo, tú vas a ir allá, tú vas a ver lo que hay, pero tú tienes que cumplir con lo siguiente. Tú tienes que fortalecer a esos hermanos y alentarlos respecto a la fe. Había que alentarlos obligatoriamente porque ellos podrían pensar que ya eso era el cristianismo, ese rebú que habían tenido al principio, y esa es la fe, y este corredero, y esta... No, vamos a alentarlos. Ahí entonces tenemos que inyectar en las promesas del reino de Dios, que es lo que hace que uno se aliente como cristiano. Cuando nosotros estamos en las dificultades y leemos la palabra de Dios y sabemos que Cristo pasó esas mismas dificultades también y que cada uno de los apóstoles lo hizo, entonces nosotros tenemos que entender que todo esto es parte del proceso. La fe de los tesalonicenses era de importancia suprema en la mente del apóstol Pablo.
La fe incluye el fundamento sólido de la doctrina sana y la respuesta de creer a Dios al vivir esa verdad en la práctica. ¿Qué es lo que es la fe? El fundamento sólido. Cuando nosotros vamos a Hebreos capítulo 11, verso 6, ¿qué es lo que nos dice la Biblia? Que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si a través de la predicación del apóstol Pablo, estos hermanos habían recibido el evangelio y la fe estaba obrando en ellos, el apóstol Pablo va a asegurarse de que esa fe entonces se mantenga. Un enfoque espiritual lineal para que esos hermanos no vuelvan a la deriva otra vez. Esto es la dirección de Dios en este hombre. La dirección del Espíritu Santo hacía que el apóstol Pablo le diera a esos hermanos lo que realmente necesitaban. Mis hermanos, nosotros podemos tener 5 y hasta 10 años congregándonos, aunque posiblemente hayamos perdido la fe. Qué triste. Podemos tener una vida entera aquí en el Evangelio y posiblemente hayamos perdido la fe. Porque no es congregarse la base sólida del Evangelio. Es parte importante, esencial. Pero recuerden que la fe, la comunión, la relación con Dios es la base de todo. Mediante el conocimiento del Evangelio verdadero. Así que reflexionemos en esta mañana y empecemos a entender la inquietud de Pablo en cada uno de estos versos para con estos hermanos. Posiblemente nosotros aquí, muchos de nosotros vinimos al Evangelio de manera sencilla, gracias a Dios. No hay que pasar, ¿verdad? No hay que pasar por tantas tribulaciones a veces, gracias a Dios, ¿verdad? Pero estos hermanos, considere usted estos hermanos que vinieron al Evangelio desde el día 1 con dificultades. Debemos dar gloria a Dios porque tenemos cartas como esta y que la iglesia se digna a detallar cada uno de los eventos transcurridos en esta carta. En el mundo en que nosotros vivimos, este es el problema principal, que muchas personas dicen tener fe de una manera u otra. Pero la fe no es una locura ni es un disparate. La fe es la base donde Dios pone esas virtudes para nosotros parecernos más a Cristo aquí en la tierra cada día. La fe no es la idea suya ni la idea mía. La fe es lo que está escrito, revelado a través de Cristo Jesús ahí. Lo que tenemos ahí. Cuando nosotros entonces aceptamos el Evangelio y le agregamos nuestras propias ideas, eso se llama diluir el Evangelio. Bueno, yo creo que esto sí yo puedo hacerlo, yo creo que esto no. No, yo creo que no, que hacer esto, eso no es nada, eso. Y ahí empezamos a diluir el Evangelio y por eso el efecto de la fe en nuestras vidas no se ve como se ve en otros casos. Los tesalonicenses no hicieron esto. Los tesalonicenses, al parecer, la evidencia que tenemos ahí en la Escritura, asumieron el Evangelio tal y cual como el apóstol Pablo se los predicó. Y la evidencia de eso era haber perseverado aún en medio de cada una de esas dificultades. ¿Para qué el apóstol Pablo argumenta sobre esto? Porque todos nosotros tenemos una condición pecaminosa. Todos nosotros, mis hermanos, tenemos una condición pecaminosa. Que a pesar de que hayamos creído en el Evangelio, esa condición pecaminosa está ahí. Entonces, como las dificultades, de alguna manera u otra, vienen por naturaleza cuando estamos creciendo en la vida cristiana, usted sabe que nuestra naturaleza pecaminosa atacará a lo que nosotros entonces estamos creyendo. Porque por eso es que se complica el asunto. No porque simplemente haya dificultades. Es que cuando llegan esas dificultades, la condición pecaminosa de nosotros ataca también a nuestro intelecto y nos dice, no, pero si esto es así. Y ahí es que viene entonces cuando la fe, cuando el Evangelio en nosotros ha sido diluido, nosotros vamos a hacer así, mis hermanos. No, pero espérate, si esto es así, vamos a esperar un tiempo mejor.
nos separamos de la iglesia, nos empezamos a enfriar y así por el estilo. Pero cuando vienen esas dificultades y usted tiene un evangelio sincero, escritural en su vida, usted va a decir, no, esto es lo que el evangelio dice. Esto es la realidad de cuando yo soy cristiano verdadero. Estas dificultades, esta agonía muchas veces que nosotros tenemos, esto es lo real en la vida cristiana. Ahora, usted quiere saber si esto es así o no, lo que yo le estoy diciendo. Yo se lo voy a comprobar ahora del verso 3 en adelante. Dice el apóstol Pablo, a fin de que nadie se inquiete por causa de ¿qué? De estas aflicciones. Porque nosotros mismos, porque ustedes mismos saben que para esto hemos sido ¿qué? Destinados. Los problemas que habían sucedido en el inicio de la iglesia empezaban a ser razonables en la mente de los tesalonicenses, pero porque se les predicó el evangelio como es, como manda la ley. Pero si usted empieza a predicar un evangelio, ustedes saben, ¿verdad? Un evangelio ahí muy diluido, porque yo vine hoy al nivel de ustedes. Yo vine hoy tranquilo y estamos hablando de evangelio diluido, oiga qué palabra, estamos, gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, cuando el apóstol Pablo dice, le aclara a ellos y le dice, no, pero es que ustedes saben que de eso fue que le hablamos desde el principio, y ahora, ¿por qué estamos sorprendidos entonces? Entonces, estos problemas, mis hermanos, estaban haciendo que los miembros, estos hermanos de Tesalónica, empezaran a poner pie sobre tierra. Ustedes saben que cuando iniciamos el evangelio todo es bonito, todo, estamos contentos, estamos gozosos, ¿cierto? Pero cuando llegan las aflicciones, ahí empiezan los inconvenientes. Ahora el apóstol Pablo le aclara y le dice, no, espérense, no se me sorprendan, porque para eso fue que fuimos destinados. Está hablando la verdad, mis hermanos. Versos 4 y 5, ponga atención. Porque en verdad, cuando estábamos con ustedes, les predecíamos que íbamos a sufrir ¿qué? Aflicción. Y así mismo ha acontecido, como ya ustedes saben. Verso 5. Por eso también yo, cuando ya no pude soportar más, envié para informarme de la fe de ustedes, por temor a que el tentador os hubiera tentado y que nuestro trabajo resultara ¿qué? En vano. Yo voy a seguir mejor. Miren, 2 más 2 son 4, mis hermanos. Así mismo en el evangelio puede uno percibir las cosas cuando uno tiene el conocimiento genuino de la palabra de Dios. Lo que estábamos viendo, lo que el apóstol Pablo nos muestra aquí es que eso que él le predicó desde el principio, vinieron las aflicciones, ahora vamos a poner los pies sobre la tierra. Y a que ustedes entiendan que eso que se les predicó es lo que realmente ustedes están viviendo. Es la evidencia, mis hermanos, de que la guianza de Dios estaba ahí, y eso es lo más difícil de entender en nuestras vidas. Que en medio de esa dificultad, la guianza de Dios está ahí. Usted está prevaleciendo en la presencia del Señor. Miren, yo sé que la idea es fundamentarnos totalmente en la primera carta tesalonicense, pero voy a hacer un pequeño paréntesis para hacer lo que se llama un hilo de pensamiento en teología. Cuando fuimos a enterrar al hermano Papito, mi hermano Emmanuel y yo íbamos en el vehículo y veníamos hablando un poco, y entre eso le decía que hablábamos un poco de Biblia y cosas, y yo le decía a Emmanuel que en teología hay esa idea de lo que es un hilo de pensamiento. ¿De qué se trata esto? De que usted va a una carta, a un libro cualquiera de la Biblia, y usted, si entra a la carta o al libro con el contexto correcto, usted se va a dar cuenta que usted puede ir a otro libro o a otra carta de otro escritor posiblemente, y va a encontrar como que el mismo contenido, si se quiere decir, aunque en diferentes formas, porque es diferente público, diferentes receptores, ¿verdad?
Entonces, cuando yo estaba aquí en Tesalonicenses, me doy cuenta que aquí hay un hilo de pensamiento con la primera y la segunda carta del apóstol Pedro. Le voy a explicar lo siguiente. El apóstol Pedro escribe la primera carta, muy breve lo voy a hacer, para unas personas que estuvieron en el evento de Pentecostés. Cuando usted va a la primera carta de Pedro, lee los primeros versículos, usted se da cuenta que mencionan ciudades como Bitinia, Capadocia, el Ponto y así por el estilo. Esa gente estuvieron en el evento de Pentecostés. Luego el apóstol Pedro, para fundamentar, hacer lo mismo que hacía el apóstol Pablo, escribe las cartas. Cuando usted va al capítulo 1 de Primera de Pedro, usted se da cuenta que el primer tema es la esperanza viva del cristiano, porque el apóstol Pedro está fundamentando la vida de ellos. Y de ahí empieza a desarrollar la carta y todo eso es fundamento para esas personas. Cuando usted se va a la segunda carta, entonces, usted se da cuenta que el apóstol Pedro declara unas verdades interesantes para nosotros. Porque ¿cómo iban a asumir? Posiblemente los receptores de Primera de Pedro iban a preguntarse, ¿cómo yo voy a hacer esto? Esto es imposible, que yo viva así, que yo me aleje de esto, que yo deje lo otro. Pero el apóstol Pedro le dice en el verso 3 de la segunda carta, capítulo 1, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Eso le dice el apóstol Pedro a ellos, que ese evangelio que se predica va cargado del poder divino que Dios ha dado a su palabra y que cuando llega a los corazones y a la mente de los seres humanos, entonces hay una obra que se empieza. Por eso va cargado del poder divino de lo alto. Eso llega a la vida de nosotros mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y la excelencia. Ahora, cuando nosotros vemos al apóstol Pablo con los tesalonicenses, nos damos cuenta que es lo mismo. El apóstol Pablo estaba inquieto por la fe de ellos, pero el evangelio que el apóstol Pablo le predicó a los tesalonicenses iba acompañado de ese mismo poder divino que el apóstol Pedro nos dice en la segunda carta. Era un conocimiento verdadero de Jesucristo y ahí está la evidencia en el crecimiento a pesar de las aflicciones que había pasado esa naciente iglesia. Esto es la palabra de Dios, eso no es que el apóstol Pablo, eso es que el apóstol Pablo predicó la palabra de Dios verdaderamente. En la misma segunda de Pedro, ahora verso 16, el apóstol Pedro le aclara a ellos también y le dice lo siguiente: porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de la majestad de Cristo. Miren, lo que le estamos hablando a ustedes, dice el apóstol Pedro aquí, no fue que yo me senté de que horas y horas a leer esto, a leer lo otro, que por aquí. No. Yo no me inventé, no fue ingeniosamente que yo me inventé esto que yo le estoy diciendo. Es que fue el Espíritu Santo que guió a que se escribiera eso. Y así mismo lo percibieron esto. Todo esto, mis hermanos, simplemente es para que veamos que al final y al cabo lo importante es predicar el evangelio verdadero. Cuando nos vamos al verso 6, ahora regresemos a 1 Tesalonicenses, capítulo 3, verso 6, sigue el apóstol Pablo diciendo: pero ahora Timoteo ha regresado de ustedes a nosotros y nos ha traído buenas noticias de la fe y el amor y que siempre tienen buen recuerdo de nosotros, añorando vernos como también nosotros a ustedes. Verso 7. Por eso, hermanos, en toda nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados respecto a ustedes por medio de la fe. Esa es la conclusión. O sea, de ese verso ahí. Esa es la conclusión. Por medio de vuestra fe. Señores,
todos los elogios y todo lo que se menciona en esta carta es por la fe que tenían los hermanos de tesalonicenses. Timoteo regresó para informar acerca de la confianza de los tesalonicenses en Dios. Esta noticia convenció a Pablo de que los planes de Satanás, del enemigo, para trastornar la obra de Dios no había tenido éxito y la ansiedad de Pablo se desvaneció. Yo no dije en ningún momento que no había dificultad. Es que los planes de Satanás no impidieron que la iglesia prevaleciera. Y esto es lo que todo el que está aquí en esta mañana debe entender. Porque esto es importante. ¿Cómo yo sé que la ansiedad de Pablo desvaneció? Verso 8, dice el apóstol Pablo, porque ahora sí que vivimos. Porque ahora sí que vivimos, dice el apóstol Pablo. Si ustedes están, ¿qué? Firmes en el Señor. Óigame, yo me imagino al apóstol Pablo agarrado aquí. ¿Sabe? Cuando se agarra aquí como, ahora sí ya estamos tranquilos. Porque ya sabemos que ustedes están firmes en el Señor. Esto de ser apóstol, pastor, bueno, apóstol en el caso de Pablo y nosotros, pastores. Esto es una tarea que cada día que uno se va entendiendo más, uno hasta se asusta cada día más. Pero todo eso va compensado con el verdadero conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y excelencia. Verso 9, pues, ¿qué acción de gracia podemos dar a Dios por ustedes, por todo el gozo en que nos regocijamos delante de nuestro Dios a causa de ustedes? Verso 10, según oramos intensamente de noche y de día, que podamos ver el rostro de ustedes y que completemos lo que falta a la fe de ustedes. Yo sé que muchas veces el pastor Pedro Juan González ha subido aquí al púlpito y ha dado gracias por ustedes, miembros de la primera iglesia bautista de Santiago. Ha agradecido a Dios muchas veces, pero este agradecimiento no debe ser, o no, sé que él no lo ha hecho solamente porque aquí hay un hermano que le cuela un cafecito bien, o una hermana que cuando cocinan, cuando hacen las actividades, de una vez dice, sácala del pastor primero. Y si hacen el arroz blanco, ustedes saben que después del arroz viene el concón, entonces, guárdemele concón primero al pastor. Eso se da gracias por eso, eso son bendiciones, gloria a Dios por eso. Ahora, mis hermanos, el agradecimiento de más nivel o de más importancia que yo sé que el pastor Pedro va a dar es cuando vea la efectividad de la fe de ustedes por el conocimiento del evangelio verdadero. Será de mucho orgullo en el Señor, posiblemente corran lágrimas, pero todo eso será por ver que cada uno de ustedes persevere, prevalezca en la presencia del Señor. Dice el gran Spurgeon una frase muy interesante. Nunca un siervo de Dios siente tanto deleite como cuando ve que el Espíritu Santo está visitando a sus oyentes, haciéndolos conocer al Señor y confirmándolos en ese conocimiento celestial. Qué palabras, mis hermanos. Qué palabra de este hombre, apasionado con la palabra, apasionado con la predicación, pero también apasionado con las almas. Ya en los últimos versos 11, 12 y 13 de este capítulo 3, el apóstol Pablo da una exhortación pastoral o está motivando a la santidad. Ahora pues, que el mismo Dios y Padre nuestro Señor, y Padre nuestro y Jesús nuestro Señor dirijan nuestro camino hacia ustedes, y que el Señor les haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con ustedes. No era que posiblemente en esta iglesia carecía de amor. Es que en el cristianismo siempre hay espacio para crecer en amor, mis hermanos. Porque el amor
Es un ícono de nosotros los cristianos. El mismo Señor Jesús dijo en Juan 13:35, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran ¿qué? Amor los unos con los otros. Estaba bien, todo en cuanto venía creciendo, en cuanto venían creciendo los tesalonicenses, estaba bien. Pero recuérdese que el apóstol Pablo envió a Timoteo con una comisión. Fue de agregar lo que hacía falta a la fe de ellos. Usted tiene su fe ya, usted tiene la virtud, entonces ahora falta el amor. Ahora falta la etiqueta del amor. Y ahí empieza, recuérdense que en estos versos les dije que es la exhortación como pastor o una exhortación a la santidad. Cuando hablamos de la santidad todos sabemos que es esa separación de nuestra condición pecaminosa a través del diario vivir, de las decisiones de cada día de nosotros, de parecernos más a Cristo y no a acomodarnos más al mundo. Cuando se menciona esta frase, unos con los otros, más de 30 veces en el Nuevo Testamento se refiere a el amarse unos con los otros. Algo muy interesante en todo el contexto del Nuevo Testamento. Todos nosotros como creyentes, ya mis hermanos, debemos empezar a crecer en la búsqueda de la paz, en el hacer el bien, en ser pacientes, en orar e interceder por otros, en mostrar consideración y dar la honra de vida a nuestro Dios. Y ya eso es lo que el apóstol Pablo está motivando a estos hermanos. No hacía falta otra cosa. Ellos necesitaban seguir dando pasos firmes en ya la fe que habían aceptado. Último versículo, el 13, dice, a fin de que Él, ese Él, ustedes saben que se refieren a quién, a Cristo, a fin de que Él afirme sus corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Que Él afirme los corazones irreprensiblemente. Tarea que reciben los miembros de la iglesia tesalonicense. Dios no quiere que solamente los tesalonicenses tengan un corazón así irreprensible, también nosotros estamos llamados a tenerlo. El Señor desea que todos puedan ser apartados del mundo. La persona genuinamente santa es separada, lejos del dominio del pecado, lejos del yo, lejos de ese mundo, de las malas decisiones, para ser separado para Dios. Cuando se le predique el evangelio verdadero a alguien, el corazón debe ser santificado primero. Pero ¿qué es lo que quiere el enemigo? El enemigo lo que quiere es que nosotros cultivemos una santificación externa, de afuera, que empecemos de afuera para adentro, cuando las escrituras estamos claros de que la obra es de adentro hacia afuera. Esto es parte de la obra del enemigo, que nos enfoquemos más en eso que es externo de afuera y no en lo interno. Asimismo, Jesús llamó la atención a los escribas y fariseos porque puso el ejemplo de los sepulcros blanqueados, por fuera muy pintaditos, muy bonitos, y por dentro llenos de muerte. Mis hermanos, una exhortación que está haciendo el apóstol Pablo para que ellos continúen en el camino correcto, porque la vida cristiana es un camino lineal, derecho hacia la presencia de Dios, guiados por Cristo Jesús. Por eso Pablo está exhortando para que los tesalonicenses no caigan en este agujero negro que nunca nos conducirá a la presencia de nuestro Salvador. Pablo se acordaba del regreso de Jesús, porque nada puede alentarnos a la santidad como recordar que Jesús podría venir hoy o en cualquier momento. La oración de Pablo por los tesalonicenses hizo énfasis en tres cosas que son muy importantes para todo cristiano en la actualidad. Primera, quería estar con ellos para que pudieran beneficiarse de su sabiduría y de su autoridad como apóstol. Pablo quería que ellos abundaran en amor, al igual que nosotros también hoy. Pablo quería que fueran afirmados en verdadera santidad de corazón, lo que todos nosotros también necesitamos cada día. A modo de conclusión, mis hermanos,
Voy a hacer la siguiente pregunta. No tiene que contestármela. ¿Qué hace una iglesia que prevalezca? ¿Qué hace una iglesia que prevalece? Lo primero es, una iglesia que prevalece ejerce su llamado. Una iglesia que prevalece ejerce su llamado. Se pregunta, recuerden que cuando hablo de la iglesia, estoy hablando a ustedes, a nosotros, los miembros, las personas. Que nadie mediante la transmisión crea que estamos hablando al templo, a las paredes. No, estamos hablando a nosotros, el cúmulo de personas que hacemos la iglesia de Cristo. Ejerce su llamado. Se pregunta, cada uno debe preguntarse, ¿para qué Dios nos ha traído a esta congregación? ¿Tengo una identidad clara de por qué soy miembro de esta iglesia, de esta congregación? ¿Tengo una identidad clara yo de por qué soy miembro de la misma? Número 2, una iglesia que prevalece da testimonio de una fe viva al mundo. Como ya sé que soy salvado por la gracia de Dios, me debo preguntar, ¿estoy motivando a otros con mi vida a creer en el Evangelio? ¿Percibe alguien la luz de Cristo por la fe viva que yo tengo? Número 3. Una iglesia que prevalece da frutos del evangelio verdadero. Se debe preguntar cada uno de nosotros entonces, ¿se exhiben en mi vida los frutos del Espíritu? El amor, la paz, gozo, dominio propio, benignidad. En mi vida diaria se exhiben. La fe cristiana, mis hermanos, es totalmente razonable con lo que está escrito en la palabra de Dios. No es un acto de magia. Requiere que creamos en el poder del Evangelio, en la guianza del Espíritu Santo de Dios, por medio de lo que ya se nos ha revelado. Estamos, mis hermanos, en esta mañana recibiendo una exhortación de parte de nuestro Dios a que nosotros entendamos que solamente en la presencia de nuestro Señor Jesucristo podemos prevalecer. Vamos a orar. Soberano Señor, en esta mañana damos toda gloria y toda honra a usted. Sabemos, Señor, que no somos dignos. Siempre vamos a estar claros de eso, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, en esta hermosa mañana, guíe nuestros corazones, guíe nuestras vidas, Señor. Tenga misericordia cada día más de nosotros, Señor. Porque todo lo que estamos aquí, Señor, escuchamos su palabra, se nos olvida muchas veces, la ponemos en segundo lugar, Señor. Todos somos víctimas de eso, Señor. Por eso cada domingo nos reunimos aquí para clamar su presencia, para recibir la guianza a través de su palabra, para que desde el día de mañana podamos dar nuevos pasos, Señor. Podamos tomar nuevas decisiones. Podamos, Señor Dios, dar algo más de nosotros para parecernos a Cristo, Señor. Gracias por la primera iglesia bautista de Santiago, Señor. Gracias porque hasta el día de hoy, Señor, ha prevalecido porque se ha mantenido en su presencia, Señor. Oramos por el pastor, oramos por cada uno de los líderes y por cada uno de los miembros, Señor, para que la gracia suya ilumine cada día sus vidas y nunca se aparten del verdadero conocimiento de nuestro Salvador. Oramos en esta mañana, Señor, por cada uno de los que ha visto la transmisión también. Oramos porque están en sus casas, en cualquier lugar, Señor. Oramos por sus corazones. Sabemos, Señor, que hay angustias, Señor. Todos somos víctimas de eso, Señor. Oramos para que su palabra fortalezca, guíe, pueda llevar, Señor Dios, ese aliento que se necesita, Padre. Gracias de corazón por todo lo que pudimos hacer aquí, Señor. En el nombre de Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga a todos y muchas gracias por haberme permitido compartir con ustedes en esta hermosa mañana. Bendiciones.